es definida como una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Además, la hipertensión está caracterizada por aumento del tono vascular que ocasiona un aumento de resistencia arteriolar y disminución de la capacitancia del sistema venoso. En la regulación de la presión arterial van a participar órganos como el hígado, el pulmón y las glándulas suprarrenales. Si la hipertensión es crónica, puede llegar a ocasionar una cardiopatías y accidente cerebrovascular. A continuación voy a dar paso a mis compañeros para que expongan las familias de fármacos antihipertensivos. Ya, la siguiente, por favor. Ya, bueno, dentro de los fármacos que vamos a encontrar en los antihipertensivos, vamos a tener lo que son 5 familias. En la primera familia vamos a tener a los inhibidores de la ECA, a los ARA2 y a los bloqueadores de receptores alfa-1. En los inhibidores de la ECA, para poder entender un poco, primero vamos a recordar que cuando el riñón detecta una disminución de la presión arterial, este va a secretar una molécula, la renina. Esta va a pasar por la circulación y lo que va a hacer es convertir una sustancia producida por el hígado, que es el angiotensinógeno, en angiotensina 1. Esta pasa por los pulmones y va a entrar en contacto con la enzima convertidora de angiotensina, la cual la va a convertir en angiotensina 2. Esta proteína es importante para poder regular la presión arterial y lo que hace es aumentarla por diversos mecanismos. Ahora, la angiotensina 2 se va a unir a un receptor que es el receptor de angiotensina 2 y de acuerdo a la célula con la que va a estar interactuando va a hacer su función. Por ejemplo, la de aumentar actividad simpática, provocar vasoconstricción o estimular la secreción de una hormona que es la aldosterona y gracias a eso va a hacerse que aumente la presión arterial. Ahora, los YECAs, como lo indica su nombre, lo que van a hacer es inhibir a esta enzima convertidora de angiotensinógeno y con eso impide la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y eso va a hacer que se evite el aumento de la presión arterial. Estos fármacos, la siguiente, por favor. Estos fármacos se van a dividir en 3 clases dependiendo de su estructura química y van a tener en común la terminación pril. Por ejemplo, acá vamos a tener al captopril, al enalapril, al lisinopril, entre otros. Ahora, su mecanismo de acción, como ya le dije, es inhibir la ECA, por lo tanto no va a formarse lo que es la angiotensina 2 y esto nos va a mantener baja la presión arterial, que va a ser útil para los pacientes hipertensos. Ahora, sus efectos secundarios, el más importante es la tos seca y molesta. También hay otros efectos como la hipotensión, la proteinuria, el angiedema, el exantema maculopapular, náuseas, vómitos, diarreas. Ahora, en las contraindicaciones, estos medicamentos van a estar contraindicados en el embarazo porque pueden causar lo que es la hipotensión en el feto, en el asma, en la tos crónica, en insuficiencia renal porque la mayoría de fármacos se van a excretar por vía renal y sin embargo, si es que es muy necesario, se pueden utilizar, pero se va a tener que disminuir la dosis. También van a estar contraindicados en pacientes que tienen estenosis de la arteria renal en causar insuficiencia renal aguda. Siguiente. Ya, ahora el otro grupo que tenemos dentro de esta familia son los ARA2 o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Lo que hace en su mecanismo de acción es bloquear el receptor de angiotensina 2, sobre todo al receptor angiotensina 2 en la circulación. La proteína no se va a poder unir a ningún receptor y lo que va a hacer es que no se... Ahora,
en común de estos fármacos es sartán. Acá tenemos lo que es el losartán, valsartán, telmisartán, etc. No van a provocar este o el exantema como los yecas, pero algunos de sus efectos secundarios serían hipotensión, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea. En sus contraindicaciones, estos son patogénicos, por lo tanto no se debe utilizar. También pueden causar olivur y hipertrazoemia. Ahora, siguiente. El último grupo que tenemos aquí en esta familia son los bloqueadores. Estos los vamos a encontrar en abundancia en músculo liso vascular, las células de este vasos sanguíneos y se pueden contraer, lo que va a hacer que la luz del vaso sanguíneo sea menor. O también las células se pueden relajar y la luz del vaso sanguíneo va a constricción, aumenta la presión arterial y cuando hay vasodilatación, estos receptores van a responder a lo que es la adrenalina y noradrenalina, que van a venir nervios simpáticos del sistema nervioso. Cuando la adrenalina se une a receptores alfa-1, nos va a provocar lo que es la contracción del músculo lisovascular y así va a hacer que aumente la presión arterial. Estos van a tener su terminación en sina, por ejemplo, la prazosina, la terazosina, etc. Estos, como ya dije, bloquean los receptores adrenérgicos alfa-1, por lo tanto lo que hacen es inhibir la vasoconstricción, evitando la elevación de la presión arterial. También estos fármacos pueden ayudar a disminuir los niveles de LDL y triglicéridos. Además, también aumentan los niveles de HDL, por eso es que también es útil para pacientes con hipercolesterolemia. Y como efectos secundarios vamos a tener lo que es la hipotensión y síncope en la primera dosis y algunos otros como cefalea, mareo y astenia. Siguiente. Bueno, ahora en la clase B vamos a ver a los beta bloqueadores o beta bloqueantes, ¿no? Los beta bloqueantes, estos fármacos, su terminación va a ser en LOL, ¿sí? Como podemos ver, el acebutolol, el atenolol, bisoprolol, celiprolol, metoprolol, nebivolol y demás. Entonces, hay ciertos fármacos que se utilizan puros, como por ejemplo el atenolol, el bisoprolol, y otros que van a ser combinados, ¿no? O sea, que son los más usados, que es el carvedilol, nebivolol y el labetalol, ¿sí? Entonces, para comenzar, les voy a explicar qué es un beta bloqueante. Un beta bloqueante es la regulación del sistema nervioso se realiza por medio de unas sustancias llamadas catecolaminas, ¿no? Que es la adrenalina y la noradrenalina. Y estas sirven para ejercer su acción. Estas sustancias tienen que unirse a ciertos receptores que están localizados en las superficies de las células, llamados receptores adrenérgicos. Uno de estos receptores es llamado receptor beta adrenérgico, que es la que se encuentra fundamentalmente en el corazón, en las arterias, en los pulmones. Cuando se estimula este receptor con la llegada de la catecolamina, de la adrenalina o noradrenalina, esto hace que eleve la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractibilidad cardíaca, ¿no? Entonces, un beta bloqueante es un fármaco que bloquea el receptor beta adrenérgico, de tal forma que impide la unión de la catecolamina y evita su estimulación, ¿no? Entonces, el efecto final es una reducción de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y de la contractibilidad. Entonces, eso es un beta bloqueante. ¿Cuántas generaciones existe de beta bloqueante? Bueno, existen 3 generaciones de beta bloqueantes disponibles ahora para el uso clínico, ¿no? La primera generación, que es el propanolol, por ejemplo, ¿no? Que es la que bloquea ambos receptores beta adrenérgicos, beta 1 y beta 2, por lo que son cardioselectivos. La segunda generación de bloqueadores beta-adrenérgicos es el metoprolol, el atenolol o el bisoprolol,
que son fármacos en mayor o menor medida selectivos para el receptor beta 1, por lo que poseen unos efectos cardíacos relativamente mayores y específicos. Y por último, y de tercera generación, encontramos el labetalol, carvedilol, nebivolol, bucindolol, que estos poseen acciones vasodilatadoras a través del bloqueo de los adrenoreceptores alfa y la liberación de óxido nítrico. ¿Sí? En la clasificación de los betabloqueantes, los vamos a clasificar en 4 partes, ¿no? Lo clasificamos el beta 1, la primera parte, que es el beta 1, que son los selectivos, son los que tienen mayor afinidad con el receptor beta 1, los cuales se encuentran predominantemente en tejidos como el corazón, los riñones y el tejido adiposo. Algunos ejemplos de los beta bloqueadores beta 1 selectivos son como el nebivolol, el atenolol, bisoprolol y metoprolol, entre otros. En la segunda clasificación encontramos a los beta 2, que son los receptores que se encuentran predominantemente a nivel arterial, muscular, pancreático, hepático y bronquial, como por ejemplo el propanolol, cuyo principal efecto indeseable es que en pacientes asmáticos puede provocarles broncoespasmo. En tercer puesto están los alfa 1, que son los que comparten las características de bloquear tanto el receptor alfa 1 como los receptores beta 1 y beta 2, de tal manera que confiere efectos vasodilatadores. Un ejemplo es el carvedilol. Y por cuarto, tenemos lo que aumenta la producción del óxido nítrico, que es uno de los principales vasodilatadores arteriales, y además va a jugar un papel bastante importante en la capacidad de memoria de estos, como por ejemplo va a ser el nebivolol. Entonces aquí tenemos una tablita en la cual bueno, ¿no? Se utilizan ciertos fármacos, tanto combinados, como les dije al comienzo, como puros, ¿no? Entonces hay ciertos fármacos que utilizan puros y otros que utilizan combinados. Y los combinados tenemos pues el carvedilol, abetadol, como les dije que son los más usados, el nebivolol. Y los puros, pues que tenemos el atenolol, el bisoprolol, celiprolol, esmolol, metoprolol, nebiprolol. Entonces, bueno, estos fármacos bloquean los receptores, como bien les he indicado, los receptores adrenérgicos beta. Y estos receptores son los que medían la respuesta simpática. Entonces ahora nos vamos a enfocar en el corazón. En el corazón, además de tener células musculares, también tenemos células de conducción que se encuentran en los nodos, ¿no? Que funciona como el marcapasos del corazón, ya que estos dan la frecuencia con la que el corazón se contrae. Estas células tienen abundantes receptores adrenérgicos, beta 1, y cuando interactúan con la adrenalina o la noradrenalina, que hemos dicho que son las catecolaminas, que viene de un nervio simpático, eso va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y va a aumentar la presión arterial. A esto se le conoce como efecto cronotrópico positivo. Y entonces, como en las células musculares del corazón, que son los cardiomiocitos, estos también tienen receptores adrenérgicos beta 1. Y cuando interactúan con la adrenalina, noradrenalina, aumenta la fuerza de contracción. Por ende, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, como resultado del aumento del gasto cardíaco. A esto se le denomina efecto inotrópico positivo. Si nosotros aumentamos el gasto cardíaco, la presión arterial, también va a aumentar la resistencia. Es la ley de Ohm, ¿no? Que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia. Entonces, si aumenta uno, aumentan todos. Nosotros tenemos que disminuir la resistencia o el gasto cardíaco para hacer disminuir la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es que bloquean receptores beta 1, inhibe la acción sináptica. Más que todo en el mecanismo de acción vemos la que inhibe la acción sináptica. Los efectos secundarios, bueno, vienen desde la bradicardia, fatiga, hipotensión, broncoconstricción, disminuye la libido. Y las contraindicaciones, bueno, como tenemos en el asma, ¿no? En EPOC, una bradicardia sinusal o un choque cardiogénico.
Y bueno, aquí les estoy poniendo un cuadrito para qué es el uso clínico de ciertos fármacos, ¿no? Sobre todo estos fármacos están predominantemente tratando patologías cardiovasculares, ¿no? Patologías cardíacas. Entonces tenemos aquí en varios usos clínicos para qué se utilizaría. Para angina de esfuerzo, pues por ejemplo podemos utilizar el atenolol, bisoprolol, carvedilol. Para una prevención secundaria de un infarto de miocardio, pues tenemos el atenolol, metoprolol, propanolol. Arritmias, también tenemos el atenolol. Entonces, bueno, y en las enfermedades concomitantes, ¿no? Para una insuficiencia cardíaca, los más utilizados es el nebivolol y el carvedilol. Para una emergencia hipertensiva tenemos el abetadol, podemos utilizarlo. Para un infarto agudo de miocardio o una insuficiencia cardíaca constrictiva, utilizamos el carvedilol, que es lo que es más usado dentro de las bibliografías que he estado revisando. Para arritmias también utilizamos el carvedilol. Y para una preeclampsia, ¿no? En caso de embarazo, el abetalol. Tenemos todos estos fármacos para usos cardíacos y también tenemos betabloqueantes para usos no cardíacos, ¿no? Ansiedad preoperatoria. Tenemos para el propanolol, que es para profilaxis de hemorragias intestinales en pacientes con varices esofágicas. El metoprolol y el propanolol para hipertiroidismo. Entonces tenemos una amplia variación para utilizar este tipo de fármacos. Siguiente diapositiva, por favor, Giancarlo. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok, ya. Yo les voy a hablar sobre la clasificación C, que están aquí los bloqueadores de canales de calcio. Que, bueno, normalmente para que las células musculares se contraigan, requieren la entrada del calcio hacia el citosol. Y lo que hacen estos fármacos es bloquear estos canales de calcio, tanto los del tipo L como los del tipo T. Los bloqueadores de canales de calcio del tipo T, también llamados los fármacos no dihidropiridínicos, van a bloquear los canales de calcio del tipo T que se encuentran en las células de marcapaso del corazón, en los nodos. Entonces, a través de estos canales pasa el calcio, se va a aumentar la frecuencia con la que se contrae el corazón y así se va a aumentar también la presión arterial. Estos bloqueadores de canales de calcio del tipo T bloquean este canal en los nodos, por lo tanto van a disminuir la frecuencia cardíaca y por ende se va a disminuir también la presión arterial. Estos también pueden utilizarse como antiarrítmicos, debido a que van a actuar a nivel del nodo sinusal. Y estos serían dentro de ellos están los verapamilo y diltiazem. Ahora los otros, los canales de calcio de tipo L, los podemos encontrar en los cardiomiocitos y también en el músculo liso de los vasos sanguíneos. En estas células, los canales de calcio del tipo L van a permitir la entrada de calcio hacia el citosol, lo que va a provocar una contracción muscular. Y entonces, si hay una vasoconstricción, habrá un aumento de la resistencia periférica y asimismo va a aumentar la presión arterial. Los bloqueadores de esos canales de calcio del tipo L, llamados también los dihidropiridínicos, el amlopidino y el nifepidino. El más utilizado es el amlopidino, que gracias a su potente acción vasodilatadora, estos también se utilizan mayormente como tratamiento para la angina de pecho. En estos tenemos, aparte del amlopidino, tenemos el nifedipino, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. No, en la anterior. Bueno, ahora vamos a ver en qué se puede utilizar este tipo de fármacos, tanto los dihidropiridínicos como los no hidropiridínicos. Por ejemplo, en diabetes se va a poder utilizar cualquiera de los dos.
En la hipertensión arterial primaria vamos a utilizar el amlopidino, es el que más se utiliza en este caso, ¿no? Y en la enfermedad cerebrovascular, los dihidropiridínicos pueden producir vasodilatación cerebral, entonces va a tener un efecto protector. En lo que son urgencias hipertensivas, la medicación más útil también es el amlopidino, ya que tenemos 24 horas para poner estable al paciente. En preeclampsia vamos a utilizar el nifedipino, que es bastante bueno, y en el infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva podemos utilizar cualquiera de estos dos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de las indicaciones tenemos los efectos adversos y las contraindicaciones. Dentro de los efectos adversos vamos a tener a la cefalea, hipotensión, taquicardia refleja y edema periférico. Y en cuanto a las contraindicaciones, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión y taquicardia ventricular. Ahora vamos con los de tipo D, que los va a explicar mi compañera. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición de fármacos antihipertensivos, en esta oportunidad vamos a exponer los de clase D, que son los diuréticos. Los diuréticos, mayormente la función principal de esta clase de antihipertensivos va a ser que nos van a ayudar a poder producir en mayor cantidad la diuresis. Van a favorecer la diuresis. ¿Esto cómo? Va a haber una mayor velocidad del flujo en la orina y por lo tanto van a favorecer a una natriuresis. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a explicar más o menos el mecanismo de la acción antihipertensiva de estos diuréticos. En sí lo que queremos aquí es disminuir la presión arterial, pero ¿cómo? Vamos a disminuir primero el volumen extracelular al interferir como en la reabsorción urinaria a nivel de los túbulos contorneados. Aquí mayormente se va a trabajar usualmente en la nefrona, en los túbulos contorneados de la nefrona, inhibiendo la reabsorción de agua y de sodio. De esta manera se va a producir una caída en uno de los factores creo que más relevantes, que es la volemia, y por ende vamos a disminuir el volumen minuto cardíaco y vamos a disminuir la presión arterial. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los diuréticos tenemos a tres, bueno, en sí tenemos se puede decir que tenemos a 5 subgrupos, pero dentro de los cuales se considera más como función antihipertensiva en la presión arterial, ante una hipertensión arterial, a 3 de ellos. Bueno, los 5 que se mencionan, uno de ellos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es una enzima. Otros son los osmóticos. El tercer grupo son los diuréticos de asa. El cuarto grupo son los ahorradores de potasio y el quinto grupo son los tiacídicos o los de tiacida. Pero de estos 5, los que sí tienen una función más objetiva ante una hipertensión arterial son los diuréticos de asa, son los tiacídicos y son los ahorradores de potasio. ¿Por qué los otros dos los he obviado? No se consideran tan específicos para una hipertensión arterial. Porque en el caso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, estos van a actuar sobre todo en el túbulo contorneado proximal, pero más que todo, esta tiene la función de poder equilibrar o poder absorber bases y eliminar ácidos, y así más que todo su uso es en casos de glaucoma o edema pulmonar por altura. Por ejemplo, los que van a hacer ese tipo de deporte tienen que llevar ese tipo de medicamentos por si padecen de ese tipo de patologías en su travesía, ¿no? En el caso de los osmóticos, también su función no es
antihipertensiva, sino más se inclina hacia un edema, es más localizado, por decirlo así. Lo que se quiere en un osmótico es trasladar o mover un líquido de cierta cavidad hacia otra cavidad, por decirlo así. En el caso de un edema cerebral o en el caso de que haya toxicidad hay un tipo de toxicidad, más que todo para eso son los osmóticos. En los osmóticos tenemos, por ejemplo, el manitol o a la urea, ¿no? Que como pasan por los túbulos contorneados, estos no son reabsorbidos en su pasaje, pero sí absorben agua, más no sodio. Entonces, por eso es que no se genera natriuresis, no solamente absorben agua más no sodio. Lo que se quiere en un diurético es que se elimine sodio y agua. Entonces no cumple con ello. Ahora sí, ahí he puesto 3 barritas, por decirlo así, en donde pongo cierto porcentaje, que es relativo, de los 3 subgrupos importantes de antihipertensivos. En el caso de los diuréticos de Lassa, le he puesto un valor referencial de 60% y eficacia. ¿Por qué? Porque son los diuréticos más usados y más potentes que tenemos. Y por eso es que de todos ellos son los que se usan más y los más eficaces, por decirlo así. Seguido de estos están los tiacídicos o hidrotiacidas. Y por último están los ahorradores de potasio. Ahora también se menciona dentro de los ahorradores de potasio a otro como que grupo chiquito de medicamentos o subgrupitos, se podría decir, en donde mencionan a los antagonistas de la aldosterona. Pero que estos no se usan para una hipertensión arterial. Más que todo es para una insuficiencia cardíaca. No se hace uso para casos de hipertensión arterial. Entonces, los más eficaces son los diuréticos de Lassa, que son los más potentes. Y como ahí pongo la imagen, estos diuréticos de Lassa van a tener la función de, más que todo, de actuar en lo que es el túbulo contorneado. El túbulo contorneado, es la rama ascendente del Lassa de Henle, que es la más gruesa. Mientras que los tiacídicos van a actuar más que todo en el túbulo contorneado distal. Y los ahorradores de potasio van a trabajar o van a actuar en lo que es en el túbulo contorneado distal, entre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, en esa zona. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí ya especifico en este cuadrito, en esta tabla, lo que es el mecanismo de acción de estos 3 subgrupos con sus efectos secundarios y los fármacos más representativos de cada uno de ellos. En el caso de los diuréticos de Lassa, su mecanismo de acción como tal va a ser que son inhibidores cotransportadores del sodio, potasio y 2 átomos de cloro, más que todo. O sea, sodio, potasio y 2 átomos de cloro. Su efecto iban a actuar, como ya indiqué, en la rama ascendente o gruesa de Lassa de Henle. Uno de sus efectos secundarios, bueno, varios de sus efectos secundarios de este uso de ese diurético en mayor continuidad nos puede generar ototoxicidad, hipopotasemia, hipocalcemia, hiperuricemia, hiperlipemias, hiperglucemias. Y aquí tenemos los fármacos como por ejemplo la bumetanida, la toracemida y el más representativo y el que se usa más en el ámbito hospitalario es la furosemida. Ahora, tenemos que tener cierto cuidado con estos diuréticos porque en personas diabéticas y también aquellas personas que tengan alguna enfermedad hepática, tenemos que tener mucho ojo si es que nuestro paciente presenta alguna alteración con estas enfermedades, ¿no? Para antes de administrar este diurético. El siguiente grupo es la tiacida e hidrotiacida. Su mecanismo de acción va a ser también que son inhibidores cotransportadores de cloruro de sodio o de clorosodio en la porción ascendente del Lassa de Henle. Su efecto secundario, bueno, si se usa con mayor frecuencia nos puede generar hiperglicemia, hiperlipemia, hipopotasemia, hiperuricemia, hipercalcemia o tal vez pancreatitis. Y aquí tenemos los fármacos más usados. Tenemos la clortalidona, la indapamida y el más conocido, la hidroclorotiazida. En estos medicamentos,
tenemos que tener, bueno, usualmente como se ve efectos secundarios, mayormente va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Por lo que vemos. El tercer grupo, que son los ahorradores de potasio, su mecanismo de acción será que van a inhibir la reabsorción de sodio en el tubo colector. Su efecto secundario al usar frecuentemente este diurético puede generarnos hiperpotasemia. También nos indican que una disfunción eréctil puede generar el uso continuo de este fármaco y ginecomastia. En los fármacos más usados de este grupo tenemos la espironolactona, el triamtereno y la amilorida, que usualmente estos últimos años se ha estado usando frecuentemente la amilorida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en lo que es la hidroclorotiazida, bueno, quiero mencionar un poco de las dosis, su uso usualmente o cómo se debe de hacer uso en dosis. En el caso de la hidroclorotiazida, se recomienda hacer uso de 25 a 50 miligramos 2 veces al día. En el caso de la furosemida, su indicación es de que debería ir entre 20 a 80 miligramos vía oral o ya sea por vía endovenosa, porque hay en ambas presentaciones. Si es por vía oral, se recomienda que sea de 40 miligramos 2 veces al día, y si es endovenosa, que sea de 20 miligramos 2 veces al día. En el caso de la amilorida, que tenemos de 5 a 10 miligramos, se debería usar en esas cantidades para empezar, de 5 a 10 miligramos, y de ahí se puede ir aumentando de forma proporcional y equilibrada, ¿no? Y también se da por vía oral. Bueno, eso sería todo con respecto a los diuréticos. He tratado de sacar lo más resumido y lo más importante, que nos ayuda mucho para poder también mejorar los niveles de presión arterial, ¿no? Mejorar el nivel de presión arterial. Y bueno, conociendo todos los efectos adversos de cada uno de ellos, y también es bueno considerar, creo que también, qué diagnósticos o qué otros factores también padece nuestro paciente para ver cuál diurético es el más adecuado para su indicación, ¿no? Teniendo en cuenta los efectos adversos y para qué casos no se debería considerar cada uno de ellos. Ahora, a continuación, los medicamentos o fármacos de clase E. Ya. El siguiente, por favor. Bueno, ya, los medicamentos antihipertensivos de clase E van a ser los antagonistas del receptor de endotelina. Vamos a explicar su mecanismo de acción en la siguiente diapositiva. Ya. Sabemos que la endotelina es un vasoconstrictor y además estimula el crecimiento del músculo liso. Va a ser sintetizada por el endotelio vascular y va a unirse al receptor ligado a la proteína G. Entonces va a incrementar la fosfolipasa C, incrementando así también el inositol trifosfato, el diacilglicerol, incrementa calcio, incrementa la proteína C, provocando o desencadenando en vasoconstricción y proliferación celular. Entonces, lo que va a hacer los antihipertensivos de tipo E van a bloquear al receptor de la endotelina, que es el receptor ligado a proteína G. Vamos a ver algunos fármacos. El siguiente, por favor. Ya. Actualmente el único fármaco disponible es el Bosentan. El Citasentan y el Ambrisentan no están aprobados. Entonces, pero los vamos a mencionar. Ya, el Bosentan es administrado por vía oral. Las concentraciones plasmáticas máximas van a llegar en 3 a 5 horas y además tiene biodisponibilidad del 50%, que no va a ser afectada por alimentos. El Bosentan disminuye la resistencia vascular, tanto pulmonar como sistémica, entonces va a ser utilizada para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar primaria. Entonces va a estar contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática, con pacientes que tienen niveles de aminotransferasas elevados 3 veces al nivel normal.
Y en los efectos adversos tenemos que eleva las transaminasas, por eso está contraindicado, migraña, edema periférico, congestión nasal y también está la hipotensión. En el tratamiento se sabe que las primeras 4 semanas va a ser de 62.5 miligramos 2 veces al día. Después de estas 4 semanas va a haber un mantenimiento del medicamento de 125 miligramos 2 veces al día también. Ya, entonces, luego tenemos el Citasentan, que va a ser administrado por vía oral. Las concentraciones máximas van a llegar de 1 a 4 horas. También está contraindicado en niveles elevados de aminotransferasa. Y entre sus efectos adversos tenemos la cefalea, el mareo y la congestión nasal. Para el tratamiento, en caso de que el médico recomiende, va a ser utilizado 100 miligramos al día. Y luego tenemos el ambricetam, que va a ser administrado por vía oral. Es el más rápido, ya que su concentración máxima plasmática llega a las 2 horas y está contraindicado en la fibrosis pulmonar idiopática, en el embarazo, ya que produce efectos teratogénicos, y en la hipertensión arterial pulmonar grado 3. Entonces, sus efectos adversos van a ser también la cefalea, retención de líquidos y edema periférico. El ambricetam va a ser utilizado por 5 miligramos al día. Y eso es todo en cuanto a antihipertensivos. Gracias. Bien. ¿Cómo actúan los beta bloqueantes para bajar la presión? ¿Quién expuso beta bloqueantes? Doctor, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo está, doctor? ¿Cómo actúan los beta bloqueantes para bajar la presión arterial? Inhibiendo, pues como tenemos los receptores, que son los que medían la respuesta simpática, pues inhibiendo esa recepción de las catecolaminas. Entonces eso al inhibir eso, no aumenta pues la frecuencia cardíaca ni la presión arterial, hacemos que disminuya. Muy bien, está bien, perfecto. ¿Cómo actúa la hidroclorotiazida para bajar la presión y en qué tiempo? Doctor, sí, la hidroclorotiazida, como recalqué, es parte del grupo de las tiacidas que va a actuar inhibiendo a los cotransportadores del sodio y cloro de forma unidireccional en el túbulo contorneado distal. Ya. ¿Pero qué hace? ¿Por qué baja la presión? ¿En cuánto tiempo baja la presión? Bueno, estos son de eficacia mediana, se puede decir. O sea, su efecto no es tan inmediato como en el caso de los diuréticos de Lassa, ¿no? O sea, sí toma su tiempo. Imagino que debe ser entre unas 6 a 8 horas, 8 más o menos promedio. No, más o menos 6 días. ¿Ya? Van a revisar bien cómo actúa la hidroclorotiazida. ¿Ya? Nosotros en general tenemos diferentes clasificaciones. Básicamente estamos con 6 grupos de antihipertensivos, ¿no? Tenemos los diuréticos de ASA, ¿sí? O diuréticos en general, pero los de ASA son los mejores. Tenemos los beta blockers, tenemos los inhibidores del canal de calcio, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos los ARA2 y tenemos otros. Dentro de otros está el minoxidil, está la espironolactona, ¿ya? Es importante saber cómo funcionan
y saber las interacciones. Nunca se debe usar entre las interacciones un YECA con un ARA2. Nunca. Es una de las pocas contraindicaciones absolutas en la medicina. O sea, si ustedes ven que un paciente está recibiendo losartán y captopril, está mal. ¿Ya? Eso hay que meterlo en la cabeza, en el chip. Porque sigo viendo residentes, sigo viendo asistentes que siguen poniendo captopril y losartán. Evidentemente que no cardiólogos, ¿no? Son médicos internistas, incluso médicos intensivistas, emergenciólogos, etc. Eso como primer punto. Segundo punto importante, no debemos dar los antihipertensivos por vía sublingual, de ninguna manera. Y acá se da mucho por vía sublingual, sobre todo en crisis antihipertensivas, en crisis hipertensivas, ¿sí? Porque producen un efecto de rebote. Ya ese captopril sublingual, nifedipino sublingual no se debe dar. Tenemos endovenosos, vamos a usar enalaprilato, vamos a usar nitroprusiato, vamos a usar la betalol, ¿sí? Que son endovenosos. Otro punto importante, cuando tenemos una hipertensión refractaria, la droga de elección es la espironolactona, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque esto es recién metido desde hace 3 años a las guías terapéuticas y ustedes lo deben saber, ¿ya? La espironolactona se usa como un antihipertensivo cuando lo demás es refractario o no se llega a controlar adecuadamente la presión de ese paciente, ¿sí? Después vamos a tener el minoxidil, el nitroprusiato, la nitroglicerina, que es vasodilatador. El nitroprusiato puede producir intoxicación por tiocianatos cuando se usa más de 5 a 7 días. Hay que tener cuidado, se usa en infusión, no en bolos. Y por el resto, creo que la exposición ha estado bastante bien, ¿ya? Pero estas cosas que les he dicho, por favor, hay que tenerlas claras, ¿sí? Sí, doctor. Bien, yo les voy a pasar una revisión, pero después de las prácticas. O sea, vamos a hacer la práctica de hipertensión, les paso la revisión de hipertensión, porque si no... Bien, chicos, ¿van a seguir exponiendo algo más? Eso sería todo por nuestra parte, doctor. No sé si hay otro grupo que va a exponer. Bien, nos Bueno, vemos la siguiente. no, ¿Aló? doctor, en todo caso ya expondríamos el grupo 2. Ya, la Hoy, siguiente semana van a exponer el grupo 2 y el grupo 3, ¿sí? ¿sí? O van a exponer ahora, no sé. Doctor, supuestamente hoy día exponían 2 grupos, pero no sé. Ya, entonces expongan. Anticoagulantes, ¿no? Sí, doctor. Ya, bien, empiecen. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de anticoagulantes. ¿Siente positiva? Vamos a comenzar con lo que vienen a ser los anticoagulantes parenterales. Acá vamos a ver la heparina y sus derivados. En los aspectos bioquímicos tenemos que la heparina es un glucosaminoglucano presente en los gránulos secretores de las células cebadas. Es sintetizada por los precursores de la UPD azúcar o glucosa, que viene a ser uridina difosfato, en la forma de un polímero en que alternan residuos como ácido D-glucurónico y N-acetil D-glucosamina.
A la proteína central se le van a unir 10 a 15 cadenas de glucosaminoglucanos y cada una va a contener de 200 a 300 unidades de sacáridos. De esta manera se va a sintetizar un proteoglucano con una masa molecular de 750 a 1000 kilodaltons. En esta etapa, el glucosaminoglucano va a experimentar diversas modificaciones que incluyen las N-desetilación y la N-sulfación de residuos glucosamínicos. También va a haber epimerización del ácido D-glucurónico en ácido L-hidurónico. Va a haber O-sulfación de residuos ácidos hidurónico y glucurónico en la posición de C2. O-sulfación de residuos glucosamínicos en posición C3 y C6. Y bueno, estas modificaciones ya mencionadas son incompletas y generan diversas estructuras oligosacáridas. El origen, la heparina se extrae normalmente de la mucosa intestinal de los cerdos, en la que abundan células cebadas, y los preparados pueden tener cantidades pequeñas de otros glucosaminoglucanos. A pesar de la composición heterogénea de diversos preparados comerciales, las actividades biológicas de las heparinas van a ser similares. En promedio, 150 unidades de USP por miligramo. Cada unidad de USP, que viene de las siglas de United States Pharmacopeia, refleja la cantidad de heparina que evita que se coagule durante una hora un mililitro de plasma citratado de oveja después de agregarle 0,2 mililitros de cloruro de calcio al 1%. Los fabricantes estadounidenses de heparina han cuantificado la potencia en unidades USP, pero los europeos miden la potencia con una técnica contra el factor 10A. El factor 10A vendría a ser el factor de Stuart-Prower. En ella se mide de manera seriada la actividad del factor 10A que se agrega al plasma citratado humano con un sustrato dirigido al factor 10A sintético, que va a cambiar su color cuando es degradado por la enzima. Cuanto más grande sea la concentración de heparina en la muestra, se va a detectar una menor actividad residual del factor 10A. Siguiente diapositiva. En cuanto a los derivados de la heparina, tenemos a la heparina de bajo peso molecular, que es por sus siglas en inglés es LMWH. Tenemos a la fondaparinux, que va a ser un pentasacario del cual vamos a hablar más a continuación, pero a ver, los derivados de la heparina comprenden entonces el LMWH o heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux. La potencia de cada derivado se va a evaluar con antifactor 10A, que utilizan como estándar internacional de Ya referencia chicos, otra vez estoy. ya que utilizan como estándar internacional de referencia las heparinas de bajo peso molecular. A diferencia de la heparina y las heparinas de bajo peso molecular, que son sustancias biológicas obtenidas de tejidos animales, el fondaparinux va a ser un análogo sintético de 5 sacáridos que va a aparecer en la heparina y las heparinas de bajo peso molecular y que va a mediar su interacción con la antitrombina. La heparina y sus derivados se van a diferenciar por las propiedades farmacocinéticas que van a poseer. Tenemos acá un pequeño cuadro que va a indicar las características de la heparina de bajo peso molecular y la fondaparinux. El origen va a ser biológico en la heparina y la heparina de bajo peso molecular, pero en la fondaparinux va a ser sintético. El que va a tener mayor peso molecular va a ser la heparina. La estructura en la que actúa va a ser en la heparina en el factor 10A, en el factor de Stuart-Prower y 2A. Luego tenemos la heparina de bajo peso molecular, que va a ser en la 10A y la 2A también. Y tenemos la fondaparinux, que va a ser solo en la 10A. La semivida va a ser menor en la heparina que en los derivados que viene a ser la heparina de bajo peso molecular y la fondaparinux. Esto vamos a hablarlo más a detalle. Luego tenemos que la excreción renal se va a dar en la heparina de bajo peso molecular y en la fondaparinux. El efecto va a ser variable de acuerdo al tipo que usemos. La heparina va a ser completa, la heparina de bajo peso molecular va a ser parcial y la fondaparinux va a ser no haber. Luego el riesgo para la trombocitopenia va a variar también de 5%, menos 5% para heparina,
menos 1% para la heparina de bajo peso molecular, y la fondaparinux va a ser también menos 1%. Luego vamos a hablar del mecanismo de acción. La heparina, las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux no van a poseer actividad anticoagulante intrínseca. En vez de ello, se van a ligar a la antitrombina y van a acelerar la velocidad con la cual se inhiben diversas proteasas de la coagulación. La antitrombina va a inhibir los factores de coagulación activados y que participan en las vías intrínseca y común, pero es relativamente poca su actividad contra el factor 7A, que vendría a ser el factor de proconvertina. La heparina se va a fijar a la antitrombina por medio de una secuencia específica de pentasacárido que va a contener un residuo 3-sulfatado de glucosamina, que es una estructura que suele estar presente en aproximadamente el 30% de las moléculas de heparina. Esta unión del pentasacárido con la antitrombina va a inducir un cambio de conformación para que el sitio sea más reactivo, más accesible a la proteasa específica que va a actuar en él. La heparina, las heparinas de bajo peso y la fondaparinux van a actuar también a modo de catalizadores, porque bueno, después de unirse a la antitrombina e inducir la formación de complejos covalentes, esta y las proteasas que tienen tal función, los tres anticoagulantes mencionados se disocian del complejo y catalizan otras moléculas de antitrombina. Aquí la imagen que tenemos abajo es la estructura pentasacárida de la heparina que se va a fijar a la antitrombina, y tenemos en rojo a los grupos sulfato que van a ser necesarios para la unión con la antitrombina. Siguiente diapositiva. Ya. En este gráfico podemos ver que, bueno, en este gráfico tenemos a la heparina de bajo peso molecular, también tenemos a la fundaparinux. En el gráfico A vamos a ver que la heparina se va a fijar a la antitrombina por medio de su secuencia de pentasacáridos. Ello va a inducir un cambio en la conformación en el bucle central reactivo de la antitrombina por medio de su secuencia de pentasacáridos. Esto va a inducir un cambio en la conformación en el bucle. Esto va a acelerar su interacción con el factor 10A. Para potenciar la inhibición de la trombina, la heparina debe fijarse simultáneamente a la trombina y a la antitrombina. Pero solo puede ocurrir esto con las cadenas de la heparina normal, ya que las otras son demasiado cortas, no alcanzan el mínimo de unidades de cadena de sacáridos, que viene a ser 18, con un peso molecular de aproximadamente 5400 Dalton. En el gráfico B tenemos las heparinas de bajo peso molecular, que tienen una mayor capacidad para potenciar la inhibición del factor 10A por parte de la antitrombina que por la trombina. Pero no va a poder darse la unión de trombina y antitrombina, debido a que la cadena es demasiado corta. Es de 4500 a 5000 Daltons de peso molecular. En el gráfico C tenemos que el pentasacárido o la fondaparinux acelera solamente la inhibición del factor 10A, que está representado por el triángulo rojo. Por la antitrombina, el pentasacárido es demasiado corto para cubrir el espacio de antitrombina y trombina como la heparina de bajo peso molecular. Siguiente diapositiva. Ya. En cuanto a los efectos farmacológicos, va a verse afectada la agregación plaquetaria, va a haber una prolongación del tiempo de hemorragia. Las heparinas de bajo peso molecular y la fondaparinux van a tener un escaso efecto en plaquetas, y puede haber una hiperlipemia de rebote. Esto, para explicarlo más detallado, cuando hay dosis grandes de heparina, esas son las que van a interferir en la agregación plaquetaria y van a prolongar el tiempo de hemorragia. Pero a diferencia de esto, las heparinas de bajo peso molecular y la fondaparinux van a tener un escaso efecto en las plaquetas. La heparina va a limpiar el plasma lipémico al liberar la lipoproteinipasa al interior de la circulación, y esta
Esta enzima va a hidrolizar los triglicéridos hasta la forma de glicerol y ácidos grasos libres. Esta limpieza del plasma lipémico puede observarse con concentraciones de heparina por debajo de las necesarias para producir un efecto anticoagulante. Y bueno, una vez que se deja de administrar la heparina, hay veces en las cuales se puede dar una hiperlipemia de rebote. En cuanto al uso clínico, se utiliza la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux para iniciar el tratamiento de la trombosis venosa y la embolia pulmonar, porque las tres tienen un comienzo rápido de acción. Por lo general, se inicia al mismo tiempo la administración del antagonista de la vitamina K, que se conoce también como la vitamina de coagulación, aquí como la warfarina, y se continúa el uso de la heparina o de sus derivados por al menos 5 días para que el efecto de la warfarina tenga un efecto terapéutico completo. Es posible utilizar los tres anticoagulantes mencionados en el tratamiento inicial de sujetos con angina inestable o infarto agudo de miocardio, que acá aparece como IAM. La heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux van a tener ventajas farmacocinéticas, ya que permiten la administración subcutánea 1 o 2 veces al día en dosis fijas o ajustadas al peso corporal. Pero lo más importante es que no va a ser necesaria una vigilancia seriada de la coagulación, lo cual sí es importante en la heparina, ya que en la heparina va a obligar al goteo endovenoso continuo y la medición frecuente de la APTT, que viene a ser el tiempo de tromboplastina parcial activado, hasta que aseguren que se ha alcanzado un nivel terapéutico de anticoagulación. Las heparinas de bajo peso molecular o el fondaparinux, ante el hecho de que no necesitan esta mediación seriada y sistemática por técnicas de laboratorio, pueden utilizarse fuera del hospital como atención ambulatoria en personas con trombosis venosa y embolia pulmonar. La heparina y las heparinas de bajo peso molecular se utilizan también durante angioplastias con globos en coronarias, con colocación de endoprótesis con filtro o sin él para evitar la trombosis. Aquí no se va a utilizar el fondaparinux, ya que hay un peligro de trombosis por el catéter. Es una complicación causada por la activación del factor 12, que viene a ser el factor de Hagemann, debido a la presencia del catéter. Las moléculas de heparina de mayor longitud son más adecuadas que las más cortas para bloquear este proceso. En cuanto a la absorción y farmacocinética, las heparinas y las heparinas de bajo peso molecular, también el fondaparinux, no se absorben en la mucosa del tubo digestivo. Por ello es que hay que aplicarlos por vía parenteral. La heparina se va a introducir en goteo intravenoso continuo cada 4 o 6 horas o por inyección subcutánea cada 8 a 12 horas. Es inmediato su comienzo de acción por la vía endovenosa. A diferencia de lo que estamos haciendo acá, se advierte que hay una enorme variación en la biodisponibilidad de tal anticoagulante por la vía subcutánea y el comienzo de acción se va a retrasar de 1 a 2 horas. Después de la inyección subcutánea se van a absorber con mayor uniformidad las heparinas de bajo peso molecular y la fondaparinux. La semivida de la heparina en plasma va a depender de la dosis administrada. Si se inyectan por vía endovenosa dosis de 100, 400 u 800 unidades de heparina por kilogramo de peso, la semivida de sus actividades anticoagulantes va a ser respectivamente de 1 hora, 2 horas y media y 5 horas. La heparina es captada para su eliminación y degradada predominantemente por el sistema retículo endotelial, y una pequeña cantidad de la sustancia no degradada va a aparecer también en la orina. Las semividas biológicas de la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux son más largas que de la heparina, ya que viene a ser respectivamente de la heparina de bajo peso molecular de 4 a 6 horas y del fondaparinux va a ser en promedio de 17 horas. Ante el hecho de que estos fragmentos de heparina más pequeños son eliminados casi exclusivamente por los riñones, los fármacos se van a acumular en individuos con insuficiencia renal, lo cual puede culminar en hemorragias. En individuos cuya depuración de creatinina es menor de 30 mililitros por minuto, están contraindicados las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux. Además, en fondaparinux tampoco está indicado en pacientes con peso corporal que sea menor a 50 kilogramos, que presenten alguna fractura de cadera, que se sometan a reemplazo de
de la articulación, de esta articulación, que también en operaciones de reemplazo de rodilla o cirugía abdominal. Un poco también para agregar, en cuanto a la administración y las medicaciones seriadas, la heparina se considera que sus límites terapéuticos van a ser equivalentes van a estar entre 0,3 a 0,7 unidades por mililitro. El peligro de que reaparezca una tromboembolia es mayor en sujetos que no se ha logrado el efecto terapéutico de anticoagulación en las primeras 24 horas. Se necesitan dosis muy grandes de heparina para evitar la coagulación durante una circulación extracorporal. Las heparinas de bajo peso molecular van a tener una respuesta anticoagulante relativamente predecible y por esta razón no se practica sistemáticamente la medición seriada en el laboratorio, como se hace con la heparina. Sin embargo, se puede necesitar dicha medición en sujetos que tengan insuficiencia o deficiencias renales. El fondaparinux se aplica por inyección subcutánea y en cuestión de 2 horas va a alcanzar sus máximas concentraciones plasmáticas. Es también importante no usarlo en individuos que tengan insuficiencia renal. Ahora, acerca de la resistencia a la heparina, la dosis de heparina necesaria para obtener el tiempo de tromboplastina parcialmente activado va a variar a causa de diferencias en las concentraciones de proteínas que se ligan a ella en el plasma, como la glucoproteína. Las proteínas en cuestión inhiben competitivamente la unión de la heparina como la antitrombina. En algunos pacientes no se logra este tiempo de tromboplastina parcialmente activado terapéutico, salvo que se administren dosis muy grandes de heparina. En el caso de otros pacientes, se necesitan dosis más grandes de heparina porque esta va a ser eliminada de manera acelerada. Esto puede ocurrir en el caso de una embolia pulmonar masiva. Y bueno, las heparinas de bajo peso molecular en Fondaparinux tienen una menor unión con las proteínas plasmáticas, salvo con la antitrombina. Y es por esta razón que estos fármacos rara vez van a producir resistencia a la heparina. Siguiente diapositiva. Bueno, buenas tardes, compañeros, doctor. Ahora les voy a hablar acerca de los efectos secundarios y la toxicidad de los anticoagulantes. Los he clasificado de acuerdo a su severidad, ¿no? Y a su frecuencia. En color rojo, en el número 1, vamos a tener a la hemorragia. Y está en color rojo y en número 1, ¿por qué? Porque la pérdida hemática constituye el primer efecto adverso del uso de los anticoagulantes, en este caso podría ser de la heparina, ya pese a que se observa a que el 1 al 5% de los pacientes tratados con este fármaco, pues manifiesten este tipo de hemorragias, de complicación. En segundo punto tenemos a la trombocitopenia inducida por heparina, que va a generar complicaciones trombóticas. De esto voy a hablar en la siguiente diapositiva. En el punto 3 vamos a encontrar a las anormalidades en las pruebas de función hepática. Como mi compañero ya mencionó en su parte anterior, en la anterior diapositiva, el uso de anticoagulantes va a causar que el paciente genere hiperlipemias. Por ende, a sus exámenes de función hepática se va a evidenciar un aumento de las gamma-glutamiltransferasas y las transaminasas. Ahora, también tenemos que aclarar que el uso de los fármacos anticoagulantes genera una hepatotoxicidad moderada a elevada, dependiendo de la exposición y la dosis al paciente. También vamos a encontrar una hiperpotasemia. La hiperpotasemia se va a dar a causa de un hipoaldosteronismo, ya que los anticoagulantes inhiben la síntesis de la aldosterona por las suprarrenales, por las glándulas suprarrenales, generando esta hiperpotasemia. En punto 5 vamos a encontrar la necrosis cutánea. Esto es un poco menos frecuente, sin embargo, incluso en algunas investigaciones lindado el hecho de que sea un efecto adverso del uso de anticoagulantes. Sin embargo, en muchos artículos de revisión se ha podido evidenciar que si esta necrosis cutánea se evidencia al 5.º día de uso del tratamiento con anticoagulantes,
se guarda una estrecha relación como una consecuencia, mejor dicho, de la trombocitopenia por heparina. Y un efecto secundario raro es la osteoporosis, que va a conllevar a que el paciente pueda sufrir fracturas espontáneas, pero esto es bastante raro. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora, como primer punto voy a hablar acerca del fármaco más conocido, que es la heparina, y sus efectos adversos. Vamos a encontrar en primer lugar a lo que son las hemorragias. Como ya mencioné, en general los anticoagulantes van a producir este tipo de efecto adverso, ¿no? Que son las pérdidas hemorrágicas. Perdón. También va a generar trombocitopenia, enrojecimiento, dolor y moretones, frecuentemente en el área donde ha sido inyectado el fármaco. Ahora, es vómito hematemético, ¿no? Aquí hay un pequeño error. Sangre fresca en las heces, o más conocido como melena, y hematuria. Ahora, ¿por qué lo he resaltado en color amarillo? Porque una de las causas primarias de este vómito hematemético, de esta sangre fresca, que guarda relación con un efecto adverso de la heparina, es que el mismo efecto de la heparina va a evitar la coagulación. Y si el paciente, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad ulceropéptica o ha sufrido o ha sido sometido a una cirugía gastrointestinal, esta va a generar un sangrado y se va a evidenciar en las heces y en el vómito. Cansancio excesivo, náuseas y vómitos también están relacionados con esta pérdida hemática. Y como ya mencioné, los aumentos en los niveles de la glamaglutamil transferasa, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa. Ahora, tenemos que hacer un énfasis en lo que es la sobredosis. En el caso de la sobredosis por heparina, se puede dar dos sucesos. Uno es la hemorragia leve. Esta frecuentemente es autorregulada. Con el mero hecho de que se suspenda el suministro del fármaco o se espacie el tiempo entre las dosis, esta hemorragia leve debería... Doctor, ¿ahora me escucha? Ya, en el caso de la sobredosis por hemorragia leve, esta debería ser autorregulada. En tal caso, bueno, el hecho de separar las dosis, esta debería autorregularse. Ahora, en el caso de las hemorragias letales, los efectos deben ser revertidos con el uso del sulfato de protamina. ¿Qué es el sulfato de protamina? Doctor, disculpe, ¿me escucha? A ver, doctor, creo que usted no me escucha. Sí se escucha bien, solo creo que es el doctor, creo, el único que no escucha. A ver, doctor, ¿me escucha? Doctor, sí me escucha, ¿no? Continúo. Bueno, ¿qué es el sulfato de protamina? El sulfato de protamina está hecho de una mezcla de polipéptidos alcalinos aislados del líquido seminal del salmón. Esta protamina se va a fijar a la heparina y con ello va a neutralizar el efecto anticoagulante. Dicho producto también interactúa con las plaquetas, fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas y puede causar un efecto anticoagulante por sí mismo. Por ende, este tipo de fármaco es el recomendado como antídoto o como tratamiento para una hemorragia letal causada por una sobredosis de heparina. Y la dosis debe ser 1 miligramo por 100 unidades de heparina que queden en el interior del paciente con una dosis máxima de 50 miligramos, suministración intravenosa
y un goteo lento en un plazo de 10 minutos. Y con esto, esta hemorragia debería contenerse. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar la parte de la trombocitopenia inducida por heparina. En este caso, esta es una complicación que está catalogada entre las tres principales, ¿no? Como segundo punto que mencioné, que va a generar una disminución de las plaquetas por menor al valor de 150.000 células, un decremento del 50% en la cifra previa al tratamiento, el inicio del cuadro, como ya mencioné, también en el caso de la necrosis, es de 5 a 10 días después del inicio del tratamiento. Y la causa aparente no se ha establecido concretamente, sin embargo, se ha encontrado una estrecha relación con la generación de anticuerpos del tipo IgG contra complejos de heparina con el factor 4 plaquetario. Ahora, tenemos que tener cuidado con los pacientes que ya hayan recibido heparina 3 o 4 meses antes. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya van a tener presencia de anticuerpos circulantes residuales, los cuales pueden ser también los causantes de esta reacción de anticuerpos IgG. Ahora, también se debe aclarar que las mujeres son 2 veces más propensas que los hombres a desarrollar esta condición. Lo he subrayado. Se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento si es que en 5 días o más de haber comenzado el tratamiento surge trombocitopenia no explicada o cualquiera de las manifestaciones clínicas, y se debe suministrar lepirudina, argotroban, fondaparinux. No se debe usar la warfarina por el hecho de que la warfarina puede desencadenar gangrena venosa de extremidades o la misma necrosis cutánea multicéntrica en personas que ya estén sufriendo esta complicación de la trombocitopenia inducida. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a lo que son otros anticoagulantes parentales. En este caso se van a utilizar en el caso de que los fármacos tradicionales utilizados le traigan algún problema al paciente y en algunos casos nuevos, ¿no?, que puede presentar el paciente. Por ejemplo, tenemos la lepirudina, que es un derivado de la irudina, obtenida por ingeniería genética, el cual es un inhibidor directo de la trombina. Este actúa mediante la unión al sitio catalítico y también al sitio de reconocimiento extendido del sustrato de la trombina. En Estados Unidos ha sido aprobada para tratar individuos con trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? Y su administración va a ser básicamente por vía intravenosa en una dosis ajustada para conservar el tiempo de tromboplastina parcial activado. De 1.5 a 2.5 es la mediana de los límites normales. El fármaco se excreta por los riñones y su semivida es de 1 hora y media. Es necesario usarla con cautela en pacientes con insuficiencia renal porque puede traer complicaciones hemorrágicas en ellos. Los pacientes pueden presentar anticuerpos contra la irudina que a veces prolongan su semivida y ocasionan prolongación paradójica de tiempo de tromboplastina parcial activado. Muy importante esto. Y por esta razón también en estos casos se recomienda la medición diaria de dicho tiempo de tromboplastina. En un caso grave, fuera a suceder esto, no se encuentra un antídoto para la lepirudina, ¿no? Encontramos también la desirudina. Es un derivado de la irudina obtenida por ingeniería genética también, que está indicada para evitar la trombosis venosa profunda en personas a quienes se planea realizar una cirugía de reemplazo de cadera. La dosis recomendada es de 15 miligramos cada 12 horas por inyección subcutánea. Es eliminada por el riñón y su semivida es de unas 2 horas después de su aplicación subcutánea. También hay que tener gran cautela con aquellos pacientes que tengan disfunción renal
Y también se les debe medir la creatina sérica y el tiempo de tromboplastina parcial. Tenemos, por otro lado, la divalirudina, que inhibe directamente la protrombina por un mecanismo semejante al de la lepirudina. Ocupa el sitio catalítico de la trombina. Esta se administra por vía endovenosa y se utiliza en vez de la heparina en personas que se someterán a angioplastía coronaria o una derivación extracorporal. Los sujetos con trombocitopenia inducida por heparina o el antecedente de haberla padecido también pueden recibir este medicamento en vez de heparina durante la angioplastía coronaria. La semivida de este fármaco en pacientes con función renal normal es de 25 minutos y se recomienda disminuir las dosis en individuos en pacientes que tengan deficiencia renal moderada o grave. Siguiente, por favor. Vamos a tener el argatroban, que es un compuesto sintético basado en la estructura de L-arginina. Se liga de modo reversible al sitio catalítico de la trombina. Se administra por vía intravenosa y su comienzo de acción es inmediato. Su semivida es de 40 a 50 minutos y es metabolizado por CYP del hígado y excretado en la bilis. Por esta razón, en individuos en insuficiencia hepática se necesita disminuir sus dosis, ¿no? La dosis se ajusta para conservar este tiempo de tromboplastina parcial, 1.5 a 3 veces la cifra inicial o basal. El producto puede utilizarse en vez de lepirudina como profiláctico o para tratar sujetos con trombocitopenia inducida por heparina o algún peligro de presentar. Además, este fármaco también prolonga el tiempo de tromboplastina y también incrementa el tiempo de protrombina, lo cual complica la maniobra de cambiar este fármaco a warfarina, ¿no? Tenemos el drotecogin alfa, que es una forma de la proteína C activada de los humanos obtenida por ingeniería genética, que inhibe la coagulación por inactivación proteolítica de los factores de coagulación 5 y 8. También posee efectos antiinflamatorios. La administración por venoclisis continua de este fármaco dura entre 96 horas y disminuye la mortalidad en adultos que están expuestos a un grave riesgo de muerte por sepsis profunda. Claramente, si se administra este fármaco a término de 48 horas de haber comenzado una disfunción de órganos. Y el principal efecto adverso sería complicaciones por hemorragias. Tenemos finalmente la antitrombina, que es una forma de antitrombina humana obtenida por ingeniería genética a partir de la leche de cabras modificada genéticamente. En Estados Unidos se ha probado como anticoagulante para individuos con deficiencia hereditaria de antitrombina y los cuales se someterán a métodos operatorios, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos acerca de los anticoagulantes orales, de los cuales el principal es la warfarina. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, un poco de historia antes de que la warfarina fue descubierta en el siglo pasado al investigar lo que viene a ser porque a las vacas que comían unos tréboles dulces en los hilos comenzaban a tener hemorragias. Pues demoró unos años, pero se aisló justamente el compuesto químico de la warfarina y de allí, y mediante investigación y experimentación se encontró de que era un anticoagulante muy efectivo, para lo cual se utilizó como raticida, hasta que también comenzó a utilizarse en humanos como anticoagulante. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción de la warfarina es como un inhibidor de la vitamina K. Esto actúa debido a que va a inhibir lo que es la recuperación de la vitamina K oxidada en vitamina K reducida o hidroquinona. Esto va a disminuir en 30-50% la cantidad de factor de coagulación dependiente de la vitamina K, como es la vitamina de la coagulación. Además de que al ser dependiente, esto va a ser dependiente de la vitamina K al carboxilarse,
con la enzima glutamil carboxilasa gamma, no va a disminuir inclusive hasta aún más. La warfarina se utiliza en adultos con su dosis de 2 a 5 miligramos por día por 2 a 4 días, de allí siguiendo en 1 a 10 miligramos por día, según lo que diga los estudios de seguimiento, siguiendo el INR. Es una droga que se absorbe de manera casi completa intravenosa o rectal. Se detecta a la hora en plasma y tiene a las 2 a 8 horas su concentración máxima. Se distribuye de manera casi completa mediante las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. No se debe administrar a embarazadas porque la concentración de la madre va a pasar la misma concentración de la madre al producto, pero sí se le puede dar a las mujeres la que estén dando de lactar, porque no se encuentran rastros de warfarina en la leche materna. Bueno, también la warfarina está compuesta de 2 enantiómeros, el enantiómero S y el enantiómero R, como se nota en la anterior imagen, como se notaba. Y el enantiómero S es 3 veces más fuerte que el enantiómero R, y ambos siendo metabolizados por el CYP2C9, teniendo durando la acción de la warfarina entre 2 a 5 días. Se eliminan las heces y orinas con una velocidad de 0.045 mililitros por minuto a la -1 por kilogramos a la -1. Tiene una semivida de 25 a 60 horas y una vida media de 40 horas. Tiene múltiples interacciones con distintos fármacos y también siendo peligroso el hecho de que se altere la captación o el metabolismo del anticoagulante oral o de la vitamina K, la síntesis, función o eliminación de cualquier factor o célula que participe en la hemostasia o la fibrinólisis, o la integridad de cualquier tejido epitelial, por los efectos adversos que después se va a decir. También lo que disminuye el efecto de la warfarina vendría a ser la disminución de las enzimas hepáticas, especialmente el CYP12-9, como se vendría a ser cuando alguien está tomando barbitúricos, carbamazepina o rifampicina, la ingestión de grandes cantidades de alimentos con abundante vitamina K y los mayores niveles de factores de coagulación durante el embarazo. Bueno, acerca de la resistencia a la warfarina, hay personas que necesitan tomar 20 miligramos por día para llegar a un valor, para que la warfarina funcione, para que el INR sea normal. El exceso de vitamina también se nota por el exceso de vitamina K por la alimentación o dosis parenterales, o el incumplimiento de la orden médica, errores de laboratorio o factor hereditario, que justamente alteraciones del gen BKORC1, que es el que regula la enzima de conversión de recuperación de la vitamina K. También tenemos la sensibilidad a la warfarina, que son personas que solamente pueden tomar menos de 1.5 miligramos al día para llegar a un nivel de actuación de la warfarina normal. Y son el 10% de las personas y que pueden tener variantes de la enzima CYP12-9 o del gen BKORC1. Tenemos en los efectos tóxicos principalmente como la hemorragia. Esto como que un 2 o 3% de personas podría tener hemorragias en un nivel de INR de 2 o 3, pero las personas mayores se tiene que tener mucho cuidado porque ellos son los más propensos a sufrir de este problema. También tenemos defectos congénitos y aborto en el embarazo porque en el primer trimestre puede llevar a una hipoplasia nasal y en el segundo o tercer trimestre puede llevar a hemorragias en el producto. También tenemos la necrosis cutánea, que también es justamente algo bastante raro, por suerte, y entre otros tenemos también el síndrome de dedo morado del pie, que se presenta a los 5 días de uso del fármaco. En el uso clínico se usa para evitar la progresión o la recidiva de aguda o embolia pulmonar después de un ciclo inicial de heparina. También para evitar la tromboembolia venosa en cirugías ortopédicas o ginecológicas, en isquemias coronarias recurrentes, en casos de infarto agudo del miocardio, en la embolización sistémica a personas con prótesis valvulares del corazón o con fibrilación auricular crónica. También tenemos otros dos antagonistas, que son el temprocumón y el cenocumarol, de la misma familia de la
de la warfarina. Estos tienen bueno, el de la derecha, el acenocumarol, tiene una vida media inclusive más corta que la warfarina, de solamente de 10 a 24 horas, mientras que el primero tiene una vida media mucho más larga. No se utilizan mucho, pero bueno, tienen una dosis de sostén de 1 a 8 miligramos al día. Bueno, para terminar con la exposición, vamos a ver la última clasificación, que es los nuevos anticoagulantes orales, o también llamados anticoagulantes directos. Se llaman así porque hasta ahora ya hemos visto anticoagulantes que van a actuar ya sea a la antitrombina 3 o en el ciclo de la vitamina K, como las cumarinas. Estos van a actuar en la cascada de la coagulación y se van a dividir en dos grupos, dependiendo de qué factor de la coagulación actúan. El primero es los que van a actuar frente a la trombina, o el segundo, el factor de la coagulación 2. Y como podemos ver en imagen, es el dabigatran el principal. Y el que va a actuar frente al factor de Stewart-Brauer, que es el 10, van a ser todos los que tengan en el nombre el XA, ¿no? Que es el 10 activo. Rivaroxaban, rivaroxaban, apixaban y doxaban. El principal, y es el que se usa, el primero. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, comenzaré explicando el fármaco antitrombina, o sea, el que actúa frente a la trombina. Este es un profármaco, el etixilato de dabigatran es un profármaco que va a ser transformado rápidamente en dabigatran. Que dabigatran es el que va a actuar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? Como podemos ver a la derecha, ahí está la molécula de la trombina, y este va a tener un sitio activo. Entonces, este dabigatran se va a unir de manera reversible al sitio activo de la trombina, por lo que va a impedir que se activen los factores 2. Recordemos que la trombina actúa al fibrinógeno, lo convierte en fibrina, y también al 5, al 8, al 11 y al 13. Además de que, como se puede ver también en la imagen, no va a impedir la activación que realiza la trombina en las plaquetas, ¿no? Por su receptor par, ahí como se puede ver. Y también cuando la trombina está unida a la fibrina, va a reducir va a seguir actuando, ¿no? La biodisponibilidad de este fármaco es un aproximado de 6%. Se necesitan unas 2 horas para el comienzo de su acción, y el punto máximo y la semivida plasmática son de 12 a 14 horas. Ahora, este fármaco va a tener una excreción renal de manera predominante, alrededor del 80%. El resto se va a conjugar con ácido glucurónico, ¿sí? Formando acilglucurónidos, y se va a eliminar o se va a excretar a través de la bilis. En dosis fijas, este fármaco va a causar una respuesta predecible, una respuesta anticoagulante predecible, por lo que a diferencia de la warfarina no va a necesitar una revisión, una medición sistemática seriada. Ahora, las dosis que tiene este fármaco van a ser de 220 miligramos diarios, administrados de 2 cápsulas de 110 miligramos por día, y cuando se dan toxicidades, cuando se da una toxicidad, el riesgo mayor es la hemorragia. Pero la ventaja que tienen estos dos fármacos, o sea, los directos, es que se han demostrado por diversos estudios que van a causar un menor riesgo de hemorragia que las warfarinas. Así que la toxicidad realmente es rara.
La toxicidad sobre todo se va a dar en los casos la hemorragia se va a dar en gastrointestinal, en los casos raros, ¿no? ¿Qué indicaciones tiene el dabigatran? Primero, se ha probado en los Estados Unidos y en Canadá para evitar la tromboembolia venosa después de una cirugía de reemplazo de cadera y rodilla, cosa que no se ha probado con la warfarina, por lo que tiene una tromboprofilaxia después de esta cirugía. Va a ser una alternativa a la warfarina para personas que necesiten una anticoagulación crónica. Por ejemplo, en pacientes que tengan una fibrilación auricular, ¿sí? Este estado es con un flujo turbulento, tiene la mayor predisposición a formar el trombos, entonces crónicamente, entonces se puede usar este fármaco. Según un estudio realizado en Schulman y aliados, se ha demostrado que este fármaco no fue inferior a la warfarina para tratar individuos con tromboembolia venosa, pero en un estudio realizado por Connolly y aliados, se dice que es mejor que la warfarina para evitar el accidente cerebrovascular en individuos con fibrilación auricular. Como acabo de mencionar, la fibrilación auricular es este estado, es usado en estos pacientes que requieren anticoagulación de manera crónica, ¿no? Además de que es un menor riesgo de hemorragia intracerebral. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda clasificación es los que van a inhibir al factor Stewart-Brauer, el factor 10, y el principal, como mencioné, es el rivaroxaban. Tiene un mecanismo de acción, ¿sí? El mecanismo de acción va a inhibir competitivamente al factor 10 activo libre, por lo que va a inhibir la activación de la protrombina en trombina, ya que es uno de las acciones que tiene este 10 activo. Recordando que Stewart-Brauer, al activar a la trombina, puede generar más de 1000 moléculas de trombina, por lo que es una diana terapéutica muy importante en el tratamiento anticoagulante. Ahora, la biodisponibilidad es de aproximadamente el 80% después de ingerido. Tiene un punto máximo de acción de 3 horas, semivida plasmática de 7 a 11 horas. La excreción, un tercio del fármaco se va a excretar sin cambios en la orina, y a diferencia del dabigatran, dos tercios de este se van a metabolizar por el hígado por las enzimas citocromo 3A4, 3A5 y P2J2. Sus metabolitos inactivos se van a eliminar también por orina y heces. Ahora, el fármaco, al igual que al dabigatran, al administrarse en dosis fijas, al administrarse dosis fijas no va a requerir de mediciones seriadas de la coagulación. Y también la toxicidad va a causar hemorragias. ¿En qué está indicado este rivaroxaban? También se ha indicado en la tromboprofilaxia después de una cirugía de reemplazo de cadera o rodilla, y también tiene un menor riesgo de hemorragia intracerebral. Mencionando otros fármacos de esta familia, por ejemplo, el apixaban, el edoxaban, el betrixaban, ¿sí? Que también se ha visto que son buenos en inhibir a inhibir al factor 10, ¿no? Tiene el mismo mecanismo de acción. Sin embargo, el apixaban y el edoxaban todavía están en evaluación en fase 3 en humanos, por lo que todavía no se usan de manera comercial. Siguiente, por favor. Y para terminar, les quiero mostrar un cuadro de un estudio en el que se realizó una comparación entre los fármacos directos, el dabigatran, rivaroxaban y el apixaban. El último les dije que todavía está en revisión. Se los quiere comparar frente a la warfarina en pacientes con fibrilación auricular. Y como se puede ver en imagen, en promedio, estos fármacos tienen un menor efecto hemorrágico que la warfarina. En algunos casos no es menor, o sea, es en promedio similar a la warfarina, pero como se puede ver en
en la imagen, el sangrado intracraneal o la hemorragia intracraneal es significativamente menor el riesgo de, en comparación con la warfarina, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.